Shabbat, Shalom, mis amados, bienvenidos una vez más hasta esta cita con el Eterno. Shalom, alejen, que la paz sea con todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo desde Miami el ministerio familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. En esta semana tenemos la porción, la Parashat Noaj. Noaj, que en español es Noé. Se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 6, versículos 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Noaj significa descanso, tranquilidad, consuelo. Y por supuesto, en esta parashá se narra la historia del diluvio, la construcción del arca, las causas del diluvio, se narra en detalle cómo fue ese diluvio, luego un nuevo comienzo para la humanidad. Vemos también cómo se formaron las naciones a través de los descendientes de los hijos de Noaj. Y luego vemos también la historia de la Torre de Babel para culminar con la genealogía hasta el nacimiento de Abraham, donde hubieron 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. En la historia de la humanidad hay momentos álgidos donde el hombre ha caído en el juicio de Dios. El primer evento fue el exilio del Gran Edén. Las causas del exilio, por supuesto, la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido. Eva fue engañada por Satanás, que le dijo que ella podía ser como Dios. Adán no intervino en toda esta conversación y luego, cuando Eva le ofreció el fruto, él desobedeció conscientemente porque no quería perder a la mujer que Elohim le había dado. El segundo gran evento o juicio fue el Mabul, es decir, el diluvio universal que se encuentra en esta parashat. Solo Noaj halló gracia delante de los ojos de Hashem y junto con él se pudieron salvar sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, para un total de 8 personas que dieron el inicio a un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. Las causas del Mabul fueron la violencia y la corrupción que existía en la tierra, producto de la maldad extrema de los hombres que maquinaban en su mente y en su corazón constantemente desde el amanecer hasta el anochecer en el mal. Luego, la tercera caída y juicio tiene que ver con la confusión de las lenguas en la historia de la Torre de Babel. Y es la historia en la cual nos vamos a concentrar este año. El año pasado estuvimos hablando de el diluvio de Noé y este año vamos a hablar de la Torre de Babel. El nombre de este estudio le hemos colocado el lenguaje Kadosh. Kadosh significa santo, el lenguaje santo. Y comenzamos así con Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice así: toda la tierra tenía un mismo idioma y un propósito en común, lo cual es maravilloso, ¿no? La unidad de las personas en un mismo propósito. Eso es extraordinario, ¿no? Sin embargo, vamos a ver
cómo traduce este versículo según el Targum de Jerusalén. Recuerden, siempre los he repetido, pero para las personas que nos puedan estar escuchando por primera vez en las redes sociales, los Targum fueron escritos para poder ayudar a las personas que habían perdido el idioma hebreo, que era el populacho del pueblo, y de esta manera poner a su alcance la palabra de Dios. El Targum Jerusalén sobre este versículo lo traduce de esta manera: y todos los habitantes de la tierra eran de un solo idioma y de un solo habla y de un solo consejo, porque hablaban el idioma santo con el que el mundo fue creado al principio. Y efectivamente, ¿cuál es ese idioma? El hebreo. ¿Cómo sabemos que fue el hebreo? Bueno, el hebreo es el único idioma que tiene unas características muy especiales. Les voy a poner un ejemplo. En Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, la palabra hombre es Adán y la palabra tierra en este caso es la palabra Adamá. Por eso es que Adán fue tomado de la Adamá, lo cual hay una unidad en cuanto al significado. En Bereshit, Génesis capítulo 2, versículo 23, dice: y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, hablando de Eva, de Java, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. En hebreo dice: ella será llamada Isha porque del Ish fue tomado. Y entonces vemos esa relación que hay entre el origen de las palabras, el origen común de las palabras. Bueno, en el capítulo 10 del libro de Bereshit, de Génesis, se ve la historia donde se narra quiénes son los descendientes de Noaj. Aquí yo tengo una foto, y ahí se ven que de los 3 hijos de Noaj, que son Jefet, Ham y Shem, o sea, Jafet, Can y Shem, hay 70 descendientes. De ahí es que se denomina que el origen de las naciones está formada por 70 naciones. Indudablemente que actualmente existen más de 70 naciones, sin embargo, estas 70 personas son los precursores de esas 70 naciones, ¿no? Y que representa las cualidades de todas esas naciones, de todas las naciones del mundo. Y no por casualidad, fueron 70 almas las que emigraron a Egipto, que eran los hijos de Jacob, de Israel, junto con sus esposas y sus hijos, emigraron a Egipto, donde después que murió el faraón que los había recibido, vino un nuevo faraón y los esclavizó en Egipto. Posteriormente, después que fueron esclavizados por cientos de años, fueron liberados por Moshe y salieron de Egipto junto con personas de 70 naciones diferentes. Luego de que Israel conquistó la tierra prometida y fueron a su vez llevados en cautiverio y dispersados por todas las naciones, para que al final de la historia, que está sucediendo en los tiempos del Mesías, que son estos tiempos postreros, Dios está recogiendo una cosecha santa dentro de todas las naciones del mundo que se están injertando y pasando a formar parte del pueblo de Israel. Bendito sea el Eterno. Continuamos con el versículo 2
del capítulo 11, y dice: y sucedió que cuando emigraron del este, es decir, del oriente, hallaron un valle en la tierra de Shinar y allí se asentaron, se establecieron. Les quiero mostrar este pequeño mapa porque recuerden que el arca de Noaj se estableció en la cima del monte Ararat. Voy a mostrarle dónde queda el monte Ararat en este mapa. Está un poco más al norte, arriba de la actual Irak, la antigua Babilonia, ¿no? Y desde ese sitio donde desembarcó Noaj con sus hijos, el mundo volvió a comenzar a poblarse de nuevo. Y después que descendieron las aguas del diluvio, estas personas fueron emigrando desde el oriente, ¿no?, hacia Israel. ¿Por qué hacia Israel? Porque estas personas habían conocido de primera mano, de mano de Noaj y de sus hijos, la historia de antes del diluvio y la historia de sus ancestros Adán y Eva, la historia de la primera caída del hombre, del jardín del Edén, del gran Edén, y de alguna manera querían regresar a sus orígenes. Por esto bajaron rumbo a la Tierra Santa, a Jerusalén. Pero en el camino decidieron pararse, como dice la palabra, a sentarse en los valles de Shinar, que es ahí donde dice Babilonia, ¿no? Dice la tradición que muchas personas huyendo hacia el monte Ararat, buscando las montañas en el momento del diluvio, pues se ahogaron, y que posteriormente, por los ríos de la montaña, fueron bajando todos esos sedimentos hacia el valle de Shinar. Por lo tanto, se formó ahí como una especie de gran cementerio de los restos del diluvio, y hacia ese lugar fue que fueron atraídos estas personas que estaban unidas en un mismo propósito. Vamos a hacer un poquito de contexto dentro de esta historia. Para eso tenemos que ir al capítulo 10 de Bereshit, de Génesis, donde se narra los descendientes de los hijos de Noaj. Específicamente vamos a ir al versículo 8, donde habla de los descendientes de Cam. Dice el versículo 8: y Cus, que fue hijo de Cam, engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante de Hashem, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante de Hashem, y el comienzo de su reinado fue Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Shinar. Este personaje, Nimrod, es un personaje clave e importantísimo dentro de esta historia de la Torre de Babel. Ya vamos a comprender por qué. Fíjense que esta expresión poderoso, cazador delante de Hashem, en hebreo es Gibor, de poderoso, ¿no?, grande. Libnei, Sayib, Libnei Hashem. Sayib, cazador. Libnei, delante del rostro de Hashem. ¿Y qué significa poderoso cazador delante del rostro? Es que era un cazador que confrontaba a Hashem. Hay una expresión similar que la encontramos en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 3, y dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Hashem, y era Nínive ciudad grande
a Dios o ante Dios, de 3 días de camino. Esta expresión en hebreo se dice ir, de ciudad, Gedolá, grande, pero esa palabra grande también significa insolente. Leolín, Elohim, ¿no? Ante Elohim, ante Dios. Una ciudad grande e insolente ante Dios. Por eso sabemos que Nínive era una ciudad rebelde, que era contraria, que confrontaba a Dios mismo. Y por eso Dios había decretado su exterminación, no sin antes darle la oportunidad del arrepentimiento. El Targum Jerusalén, con respecto al versículo anterior que leímos de Génesis 10:9, dice, hablando de Nimrod, fue poderoso en la casa y en el pecado ante el Señor, porque era un cazador de los hijos de los hombres en sus lenguas. ¿Y qué significa en sus lenguas? Que él los envolvía con sus palabras y los cazaba, los hacía caer en su red. Y les dijo, dejad los juicios de Sem, apartando a las personas de Sem, que era el que llevaba pues la semilla del Mashiach, y adhieros a los juicios de Nimrod. Por ese motivo se dice, como Nimrod el valiente, valiente en la casa y en el pecado ante el Señor. Por eso que Nimrod confundía a las personas y los llevaba a ser rebeldes delante del Eterno. El Targum Jonatán, que es otro de los targunes, traducción al arameo, con respecto a este versículo, dice, fue un gran rebelde ante el Señor, por tanto se dice, desde el día en que el mundo fue creado, no ha habido como Nimrod, valiente en la casa y rebelde ante el Señor. El Talmud Bereshit Rabá 23:7, sobre el versículo 8 de Génesis 10, y hablando de la expresión ser un poderoso, dice, poderoso en hacer que el mundo entero se rebele contra el santo bendito sea él, contra Hakadosh Baruj Hu, por el plan que él ideó para la generación que fue testigo de la separación de las razas, que fue el juicio que hubo a través de esta historia de la Torre de Babel. Y el Talmud Bereshit, que es la tradición oral judía, Rabá 37:2, en la expresión un poderoso cazador dice, hablando de Nimrod, atrapó la mente de las personas con sus palabras, engañándolas para que se rebelaran contra el omnipresente. Y la palabra libnei, ante el Señor, ante el rostro de Dios, con la intención de provocarlo en su cara a propósito. O sea, imagínense el nivel de enfrentamiento y de actitud temeraria, pero a la vez necia, porque ¿quién puede confrontar al Señor y vencer? Pues nadie, ¿no? Para tener un poquito de contexto dentro de toda esta historia, el diluvio, el Mabul, ocurrió en el año 1656 desde la creación de Adán. Después de 340 años del diluvio, entonces estamos ubicados en lo que estamos leyendo de esta historia, ¿no? En ese momento, todavía Noah y todos sus hijos, Sem, Cam y Jafet, estaban vivos. Abraham ya había nacido, era muy joven, tenía 48 años.
Todavía Abraham no había recibido el llamado para creer en un único Dios. En ese momento, todas las familias de la tierra vivían en el actual Irak, que era ahí en Babel, y hablaban la lengua Kadosh, que era el hebreo, con el que Dios hizo el mundo y con el que escribió su palabra. Continuamos en la historia con el versículo 3 del capítulo 11. Se dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos con fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el betún les sirvió de cemento. Fíjense que en este versículo, ellos, como no encontraron piedras en ese valle que estaba lleno de sedimentos, como les dije, ya era como un cementerio del diluvio, sustituyeron la piedra, que es sólida, que es lo más recomendable para hacer una construcción que perdure en el tiempo, por el ladrillo de barro, una mezcla de barro que es endeble, ¿no? Que aunque lo endurecían cociéndolo con el fuego, es un elemento endeble comparado con la piedra. Yeshua, Hamashiach, representa la roca de nuestra salvación sobre la cual nosotros edificamos de manera sólida y estable nuestras vidas. Aunque nosotros fuimos hechos de la Adamá, de la tierra, somos como una mezcla, ¿no? Pero en Yeshua nuestras vidas adquieren estabilidad. Y ellos le colocaron el betún porque de alguna manera eso era como una especie de revestimiento que los iba a impermeabilizar en caso de que viniesen un nuevo juicio. Según la tradición, ellos pensaban que cada 1659 años, 56 años, iba a volver a venir un diluvio. No sé de dónde sacaron esa conclusión, pero entonces decidieron hacer unas casas que sean resistentes al agua, tratando de escaparse del juicio de Dios, en vez de arrepentirse, tratando de hacerlo con su propia inteligencia y habilidades. Pero sabemos que cuando nosotros edificamos nuestras vidas sobre la roca que desecharon los edificadores, nuestra vida podrán venir el agua, las aguas, las inundaciones y nosotros no nos ahogaremos. Podrán venir el fuego y no nos quemaremos. Esa es nuestra seguridad. Continuamos y el versículo 4 dice, y dijeron, construyamos una ciudad y una torre. Fíjense que no solamente era la torre de Babel, está hablando de que construyamos una ciudad y una torre. Hasta aquí todo está bien, porque están trabajando en unidad y ¿qué de malo tiene pretender hacer una ciudad? No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene hacer una torre? No tiene tampoco nada de malo, ¿no? Yo no pienso que Dios quisiera que nosotros viviéramos toda la vida en cavernas, sin que fuésemos avanzando dentro del desarrollo de la civilización, ¿no? Eso no tiene nada de malo hasta ahora. Pero vamos a seguir viendo qué dice el versículo 4 para que podamos analizar y entender. La cima de esa torre tenía que llegar a los cielos. Y ellos querían hacerse de un nombre. Y entonces aquí la cosa empieza a complicarse, ¿no? ¿Por qué? Primero, el construir una ciudad y hacerse de un nombre habla de que de alguna manera ellos querían como que estabilizarse y detenerse en un solo lugar, ¿no? Porque querían
digamos que nombrar rey, entronizar rey a Nimrod, que era el líder de todo este movimiento, ¿no? Y ya sabemos que Nimrod es sinónimo de rebelión y confrontación contra Dios. 2. Nos haremos un nombre. Y según la tradición, ellos pensaban, después de terminar la torre, colocar un ídolo en la cima de esa torre, al cual le iban a colocar un nombre que representaba a la torre y al ídolo, que iba a poder llegar hasta los cielos para confrontar con Dios. En ese ídolo iba a tener una espada en su mano. Todo esto es tradición, ¿no? Y de esta manera representaba que Nimrod y ese ídolo en la torre iban a poder dominar el mundo entero desde ahí, ¿no? Ellos, continúa diciendo, no sea que seamos dispersados por la tierra, ¿no? Para que las personas no abandonaran la filosofía de Nimrod, porque en algún momento quizás las personas se iban a dar cuenta de que habían sido engañados. Ellos querían hacer esta ciudad y esa torre iba a poder ser visible desde muchos puntos lejanos, y eso los iba a orientar hacia la torre, pero desde esa torre también podían vigilar a todas las personas, ¿no? Y podían atemorizarlas y no permitir que las personas abandonaran la ciudad. Y fíjense que esto es muy parecido con el sistema del mundo actualmente, sobre todo en estos países socialistas, comunistas, como por ejemplo Corea del Norte, como por ejemplo la China, que son grandes, digamos que cárceles, donde esclavizan a las personas. Si bien muchas personas viajan desde China, el porcentaje con respecto a la población es mínimo. Y la mayoría de la población permanecen esclavizados, trabajando de día y de noche. Hay barcos que salen de la China que tienen fábricas dentro de los barcos. La gente, mientras van en alta mar, están fabricando los productos, llegan a las fronteras de América, de Europa, se devuelven a China y siguen trabajando. O sea, es algo impresionante. Y esclavizan a muchos niños también. Y vemos regímenes como los de Venezuela que cada vez coartan más las libertades y para que las personas puedan salir de esos países cada vez más dificultosos. Vemos como en Cuba la gente se lanzaba al mar arriesgándose que se lo comieran los tiburones. Bueno, ese espíritu que hasta hoy día prevalece era el mismo espíritu que tenía Nimrod cuando quería hacer esa primera gran ciudad y nombrarse como el primer gran rey y dictador del mundo. Ahora, ¿qué dicen las instrucciones de Dios? La Torá, las instrucciones que Él nos da para que le demos al blanco, en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, creó pues Dios, Elohim, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. Entonces, el mandato de Dios es que la gloria del Eterno tenía que ser expandida por toda la tierra. Y cuando estas personas quisieron hacer esa ciudad y hacer esa torre y que todo el mundo permaneciese ahí, no iban a cumplir con el propósito de Dios, que era llenar la tierra y sojuzgarla, conquistarla y reflejar la luz de Dios en toda la creación. También dice en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículos 8 y 9, Hashem Elohim plantó un jardín en el Edén, hacia el este, hacia el oriente, ¿no? Y colocó allí al hombre que había formado
Y Hashem Elohim hizo que brotara de la tierra cada árbol que era agradable para la vista y bueno para el alimento, así como el árbol de la vida en medio del jardín. Punto. Y fuera de los límites del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué era lo que estaba en medio del gran Edén, del jardín del Edén? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa a la Torá, como se le reconoce dentro del judaísmo, ¿no? La Torá es un árbol de vida, pero representa, es un árbol vivo, ¿no? Yeshua HaMashiach es la Torá viva, de la cual nosotros comemos para poder tener acceso a la vida eterna. Y Yeshua HaMashiach debe ser el centro de nuestra vida. Entonces vemos ahí que la vida del ser humano en el jardín del Edén giraba alrededor del árbol de la vida, así como la vida del pueblo de Israel giraba en el desierto alrededor del tabernáculo donde habitaba la presencia del Eterno, y la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida giraba alrededor del templo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, el lugar santísimo. Pero Nimrod pretendía que la vida de la humanidad en ese momento estuviera girando alrededor de la torre de Babel donde estaba el ídolo que él iba a confeccionar. Están viendo claramente pues el pensamiento totalmente rebelde contra Dios y contra sus instrucciones. Fíjense que en Apocalipsis, el libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo 2, el árbol de la vida es el centro y la referencia de todo ser humano, al igual como lo fue en un principio. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones que habían quedado enfermas a raíz del pecado de la torre de Babel y habían sido dispersadas por el mundo. Si el Señor al final de la historia rectifica el pecado del hombre. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la que viene del cielo. Ese debe ser el centro de nuestras vidas. En el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 13, habla diciendo, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alertas. No mencione ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Por lo tanto, solo debemos gloriarnos en el nombre de Hashem y en el nombre que es sobre todo nombre, el de Yeshua HaMashiach. No debemos nombrar a otros dioses. ¿Qué quería Nimrod con la torre de Babel? Que se glorificara. Ellos querían crear un nombre, una fama, un ídolo, lo cual es totalmente contrario a lo que el Eterno nos dice en su bendita Torá. Leamos una historia que está en el libro de Daniel, en el capítulo 4, que pasó mucho más adelante, pero ocurrió ahí con un rey, el rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, y que refleja no solamente lo que iba a suceder en un futuro como esta historia, sino lo que está sucediendo en los días de hoy. Dice así la historia, versículo 4, capítulo 4, yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos. Mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, que cuando lo nombro me parece que nombro a mi Dios.
y en el cual hay espíritu de los ángeles santos de Dios. Y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los sabios, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los ángeles santos de Dios, y que ningún misterio se te esconde, dime las visiones del sueño que he visto y su declaración. Las visiones de mi cabeza en mi cama eran: me parecía que veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, como la torre de Babel, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y toda carne se mantenía de él. Todo dependía de ese árbol, ¿no? Veía las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un centinela y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: cortad del árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce quede atado en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias, la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Por sentencia de los centinelas se acuerda el negocio, y por dicho de los santos la demanda. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, por haber en ti el espíritu de los ángeles santos de Dios. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callando casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey entonces habló y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración te espanten. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres. Vemos que Nabucodonosor, muchos años después, tenía el mismo espíritu de Nimrod, el espíritu de Babel. Y fue este Nabucodonosor el que usó Dios para castigar al pueblo de Judá y llevárselos cautivos a Babilonia por 70 años. Y en cuanto a lo que vio el rey, un centinela santo y que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce quede atado en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo dará. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra el tronco de las raíces del mismo árbol, tu reino se te quedará firme, para que entiendas que el señorío es en los cielos. Por lo tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia. Por eso que viene el juicio de Dios sobre los hombres, para guiarnos al arrepentimiento, para que salgamos de nuestra locura y confusión pretendiendo confrontar a Dios como lo hacía Nimrod.
y tus iniquidades con misericordia a los pobres, he aquí la medicina de tu pecado. Todo vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi fortaleza y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo dará. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Se volvió loco Nabucodonosor, y hasta que no la reconoció y se arrepintió, no volvió la cordura a su vida. Y el mundo actualmente está loco, y los mandatarios del mundo son los más locos de todos, porque los mandatarios de los gobiernos del mundo están enfrentados contra Dios y están construyendo su propia torre. El supuesto presidente del Vaticano, representante de una iglesia católica, recientemente dijo que él estaba consciente de que había que hacer un recurso legal para que las personas homosexuales pudieran conformar un hogar y pudieran contraer matrimonio, porque todos ellos eran hijos de Dios. Semejante torre de Babel que ha construido el Vaticano en Roma, en un lugar diferente al lugar santo de Jerusalén y con unas reglas diferentes, con un falso Dios. Continuamos con los versículos 5 y 6 del capítulo 11 de Bereshit, de la Parashá, que dice: descendió Hashem a ver la ciudad y la torre que construyeron los hijos de los hombres. ¿Por qué descendió Hashem? ¿Acaso Hashem necesita bajar porque no ve bien de lejos? ¿Acaso Hashem no está en todos lados? ¿Acaso Hashem no lo sabe todo? Lo que pasa es que la característica que que bajó, la virtud de Dios que bajó, el atributo de Dios que bajó fue el atributo de la justicia. Y dentro de un juicio hay que preservar el debido proceso. Así como Yeshua, que era santo y que no necesitaba arrepentirse de los pecados porque no tenía pecado, fue bautizado. ¿Para qué? Para preservar el debido proceso, para que hubiese justicia, para que él fuese el ejemplo. Hashem, como iba a hacer un juicio, no puede hacer un juicio sin antes bajar para poder constatar, reunir todas las pruebas, para poder ser un ejemplo delante de los hombres. Y Hashem dijo: he aquí que son un pueblo con un solo idioma para todos. Y esto es lo que comienzan por hacer. No solamente que hablaban el hebreo todos, es más allá del idioma hebreo. Tenían una comunicación con un mismo propósito, con unas mismas ideas. En Venezuela, los malvados, y en Cuba, los malvados, se han apoderado por décadas del poder, porque ellos están unidos y han sido muy hábiles en dividir a la oposición. Y eso es lo que los ha mantenido ahí firmes en el poder. Bueno, estas personas no solamente hablaban hebreo, sino que estaban firmes en un solo propósito. Y esto es lo que comienzan por hacer. Y ahora, ¿acaso no debería negárseles todo lo que se propusieran hacer? ¿Y por qué Dios tenía que negarles todo lo que se proponían hacer? Bueno, porque si ellos seguían adelante, iban a construir
un mundo como el mundo antes del Mabul, antes del diluvio. Y Dios iba a volver a tener que destruir la tierra, ya no por agua, ¿no? Pero a través de alguna otra vía, ¿no? O sea que detenerlos en ese momento era clave para que el pecado no siguiera extendiéndose y no fuera mucho más grave más adelante. Eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, con nuestros hijos, en las iglesias. Hay que detener el pecado que se expande como un virus, se expande como una infección y hay que detenerlo a tiempo antes que sea demasiado tarde. Dice el versículo 7, vamos, bajemos y confundamos su idioma para que uno no entienda el idioma del prójimo. Y los dispersó Hashem desde allí por toda la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad. ¿Qué obró? La justicia para poder confundirlos y dispersarlos, y obró la misericordia, porque si no hace eso, lo único que le quedaba a Dios era destruirlos por completo. En cambio, de esta manera, estas personas más adelante iban a tener la oportunidad de arrepentirse. Fíjense que en el libro de Romanos, porque mucha gente dice, vamos, bajemos. ¿Por qué Dios está hablando en plural? Bueno, dentro del judaísmo se piensa que bajaron 70 ángeles de la corte celestial a ejecutar el juicio, ¿no? Y era con quien Dios estaba hablando, con el Sanedrín celestial, para poder mostrar ejemplo de que se deben consultar las decisiones. Pero también hemos visto, como vimos en la parashá anterior, la parashá Bereshit, que Dios, que es amor, tiene atributos de justicia y misericordia, y dependiendo de lo que Él vaya a hacer, actúa con alguno de los atributos. Y el atributo de la misericordia principalmente está representado por Yeshua, el atributo de la justicia principalmente está representado por Hashem el Padre, aunque ambos tienen justicia y misericordia. Y ellos fueron los que actuaron esos atributos en este caso. Fíjense que en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. ¿Qué atributo ejecuta el juicio? La ira de Elohim, representada por el Padre Hashem. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, fíjense, sus atributos invisibles, ¿cuáles son los atributos invisibles de Dios? La justicia y la misericordia. Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Nimrod y esa generación no tenían excusa, porque tenían, como les dije de primera mano, la historia de Noaj, que era muy reciente. Y, sin embargo, desafiaron a Dios. Por lo tanto, actuó la justicia y actuó la misericordia. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria de Nimrod, por la gloria de la Torre de Babel y de la imagen que iban a colocar ahí, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Versículo 9, que es el último que vamos a ver de esta parashá. Es por eso que se llamó Babel, porque fue allí donde Hashem confundió el idioma de toda la tierra, y desde allí Hashem los dispersó por toda la faz de la tierra. Por eso que Babel significa confusión. Y es la confusión que reina hasta el día de hoy en el mundo entero y de la cual el Señor va a hacer rectificación. Fíjense que así como Nabucodonosor, por querer exaltarse, se volvió loco, así como Nimrod y toda esa generación fueron llenos de confusión y dispersos, en el libro de Romanos dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, la vanidad de la mente, ¿no? Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es ser entenebrecido? Bueno, la vanidad de la mente conduce a la confusión del alma y oscurece nuestro corazón,
que es la consecuencia del espíritu de Babel. En Jacobo 3:16 del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, dice, porque donde hay celos y ambición personal, como la ambición que tenía Nimrod, como la ambición que tenía Nabucodonosor, como la ambición que tienen los gobernantes de este mundo, como la ambición que tiene Biden, como la ambición que tiene Donald Trump, allí hay confusión y toda cosa mala. Por eso cada vez que observamos esos debates presidenciales, lo que hay es confusión, eso parece una pelea de gallo, eso es horrible, eso no genera paz en los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque hay ambición personal, el espíritu de Babel. En Juan 3:13, Yeshua, que es la luz del mundo, dice, nadie ha subido al cielo. Ese es nuestro culto racional. Nadie ha subido al cielo, nadie puede subir al cielo, ni Nimrod, ni Nabucodonosor, ni ningún gobernante, ni ninguna persona de este mundo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, Mashiach, que está en el cielo, que es Dios mismo. Y para la restauración final de todas las cosas, que fue el objetivo desde el principio de Dios, en los tiempos del fin, la profecía de la posteridad dice, Sofonías 3:8, por tanto esperad, me dice Hashem, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación, ¿cuál es? Reunir la gente, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Cuándo? En los tiempos del fin. ¿Cuáles son los tiempos del fin? ¿Cuándo se iniciaron? En la era mesiánica, cuando Yeshua vino por primera vez. ¿Cuándo culminará? Cuando Yeshua venga por segunda vez. Y el versículo 9 dice, en ese tiempo daré a los pueblos lenguaje puro, lenguaje kadosh, lenguaje santo. No solamente el lenguaje hebreo, que se está restaurando a través de la raíz hebrea de la fe en el día de hoy, por obra del Espíritu, sino el lenguaje santo de Dios que vamos a ver ahorita cómo comenzó la restauración. Para que todos ellos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan de común acuerdo, en unidad, pero no en unidad para hacer el mal, sino en unidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo se empezó a cumplir esto? En Hechos 2, capítulo 1, versículo 3, en el día de Shavuot, de Pentecostés, cuando se celebraba la entrega de la Torá del monte Sinaí, Dios envió el Espíritu de consolación, su Espíritu de santidad, y como se cumplieron los días de Pentecostés, Shavuot, estaban todos, ¿cómo estaban todos los apóstoles? Unánimes, unidos, no dispersos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y fueron llenos todos de ¿qué? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué pasó? Los que moraban entonces en Jerusalén, judíos varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo juntóse la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno le oía hablar su propia lengua. Todos entendían el idioma del Espíritu de santidad. Se estaba rectificando el pecado de la Torre de Babel. Y en Apocalipsis 14, 6, 7 dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que se acabe todo espíritu de Babel, adoren a Dios. Versículos 8 al 10 del capítulo 14, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia nuestra, la perseverancia de los santos, que guardamos los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua, que nos da el poder de guardar esos mandamientos. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bendecidos, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con nosotros. Los santos somos nosotros, el pueblo de Israel. Las obras son las obras de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, las cuales van con nosotros ¿a dónde? A la vida eterna. Tengamos, como dice Romanos, el mismo sentir unos con otros. No seamos altivos como Nimrod ni Nabucodonosor, ni como nuestros ancestros en nuestro pensar, sino seamos condescendientes ¿con quién? Con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice Filipenses: haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu de santidad, dedicados ¿a qué? A un mismo propósito, los propósitos de Dios. Esforcémonos por preservar la unidad del espíritu de santidad en el vínculo de la paz. Ese es el lenguaje Kadosh. Shabbat, Shalom, mis amados. Que el Señor los bendiga y los guarde.